de la clase obrera en contra del régimen. Disculpe, Alejandra, discúlpame. No, ¿por qué apareció así? Entonces lo tienes que voltear, creo. Esta conversación tiene que ver con el tema que quizás más se está discutiendo en estos días, que es el Plan Nacional de Desarrollo. El gobierno tiene la obligación de presentar al comienzo de cada mandato, por orden constitucional, su proyecto de plan de desarrollo para los 4 años que dura el periodo presidencial en Colombia. En el plan de desarrollo en general los gobiernos meten todo lo que les interesa meter de los aspectos esenciales de su política. Este proyecto lo aprobaron ya las comisiones terceras y cuartas, las comisiones económicas del Congreso la semana pasada, y de un proyecto que tenía 183 artículos, creo que van 315, porque el gobierno tuvo que hacer, a pesar de que lo niega a diario, la respectiva distribución de mermelada para que le aprueben su plan de desarrollo. Hay algo que es muy importante en este plan para los trabajadores, y es que durante el último año, por ejemplo, nosotros, pero desde luego no solamente nosotros, quienes impulsamos un movimiento que se llama Con las pensiones no y salario mínimo digno, veníamos discutiendo sobre el paquete de reformas que los organismos multilaterales de crédito, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE, le exigen al país, y a su vez los gremios económicos, la gran oligarquía colombiana financiera y la gran oligarquía financiera imperialista. Este paquete de reformas atenta contra toda la población en general, pero particularmente con algo que les es caro a ustedes y a nosotros, que son los intereses obreros, los intereses de los asalariados. Creo que eso es el aspecto esencial, y son reformas que tienen que ver pues con los salarios, con las pensiones, con la salud, con el régimen laboral en general. En general, todas estas reformas fueron introducidas en el plan de desarrollo. Digamos, no la reforma específica como tal que van a hacer y a la cual nos vamos a referir, pero sí aspectos o las bases jurídicas, las bases legales para la implantación de esas reformas. El plan de desarrollo se tiene que convertir en una ley de la República. Luego de metidos esos aspectos de la reforma, sus bases estructurales, luego el gobierno las complementará con leyes que propondrá para aprobación del Congreso, en consecuencia con lo aprobado en el plan de desarrollo. En ese aspecto, por ejemplo, el gobierno planteó que la reforma pensional la iba a dejar para el próximo año. No solamente tiene que ver, desde luego, con la aprobación del plan de desarrollo primero, sino con que por razones políticas para el gobierno era muy difícil presentar durante este año un proyecto de reforma en medio de una campaña electoral, ¿no? Sobre todo un proyecto de reforma tan antipopular y tan antiobrero, por ejemplo, como la reforma pensional. El plan de desarrollo de Duque, que se llama Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, se compone de varias partes. El plan de desarrollo tiene una cosa que son lo que llaman todos lo llaman los pactos, ¿no? Unos pactos estructurales, llaman unos pactos transversales, unos pactos por las regiones,
y una parte que obligatoriamente debe contener todo plan de desarrollo, que es el plan plurianual de inversiones, es decir, en los 4 años del mandato, cuál es la plata que van a invertir, cómo y en dónde la van a invertir. Bueno, este plan de Duque es un plan de 1400 páginas, un articulado que vaya en 300, inicialmente tenía unas 100 páginas, es decir, va como en 1400 páginas, o más, ¿no? Bueno, tiene pactos, sobre todo los pactos que llaman, discúlpenme, no estoy estructurales, son un pacto por la legalidad, por el emprendimiento, la formalización, la productividad y la equidad. Digamos, esos son como las bases del pacto, del plan de desarrollo, perdón. Unos pactos que llama transversales: ciencia, tecnología, innovación, minero energético, cultura, la llamada economía naranja, etcétera, etcétera. Los pactos por la productividad y la equidad de las regiones, que son ya, digamos, como programas específicos en la zona del Pacífico, uno de los océanos, otro para San Andrés y Providencia, que es el de Santa Catalina, que se llama Seaflower, Plan para el Eje Cafetero y Antioquia, Central, Santanderes, Amazonia, Llanos y Orinoquia. Vamos, esa es como la estructura del plan. Este título no corresponde, pero el plan tiene una base. El gobierno dice que está basado en cumplir los objetivos del desarrollo sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Las Naciones Unidas en el año 2000 sacaron un plan que se llamaba los Objetivos del Milenio. Digamos que lo que decían era que iban a erradicar la pobreza, mejor dicho, por eso decimos que iban a regar ríos de leche y miel. Si ustedes se ponen a mirar todo lo que dice ahí, entonces en los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas plantea que del 2016 al 2030, pues nada más ni nada menos que van a erradicar la pobreza, el hambre, va a haber seguridad alimentaria, agricultura sostenible, vida saludable para todos, va a haber bienestar, educación, calidad, equidad, igualdad de géneros, agua y saneamiento, energías asequibles. Bueno, ríos de leche y miel, ¿no? Sin tocar para nada las bases de este sistema, cómo funciona, que cada vez empobrece más gente, como lo vemos. Millones de seres, miles de millones de seres padecen hambre en el mundo, y las Naciones Unidas dicen que ellos van a resolver este problema en 15 años. Primero habían dicho que del 2000 al 2015, en lo que llamaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Entonces, en el 2015, desde luego, había más pobreza y más miseria que en el 2000. Entonces dijeron que habían tenido muchos logros, pero que ahora iban a ser, ahora sí, los Objetivos del Desarrollo Sostenible. El plan de desarrollo de Duque habla de eso. Esto es una cosa muy, muy breve, pero es un ejemplo que nos interesa poner por la palabrería, que es una de las características que tiene el plan de desarrollo de Duque, ¿no? Es que llenar 1600 páginas, uno dice de qué. Entonces encontramos un ejemplo que es el de la República Popular China. No tiene que ver con que estemos de acuerdo o no con ese régimen. Nosotros creemos que ese es un régimen, hoy en día un régimen capitalista, que se lucró de la herencia del socialismo en China. Pero es para poner este ejemplo. China hoy es uno de los países más poderosos del mundo, es la segunda potencia económica del mundo, tiene casi 1.400 millones de habitantes, tiene un PIB de 12.238.000 millones de dólares. Es el segundo PIB, Producto Interno Bruto, más grande del mundo después del de los Estados Unidos. Es el primer productor manufacturero del mundo, es el mayor exportador mundial, exporta 226.000 millones de dólares al año, que es 2/3 partes del Producto Interno Bruto de Colombia, son las solas exportaciones de China. Produce 610 millones de toneladas de cereales. Bueno, y uno podría enumerar muchas cosas sobre ese país, y su plan de desarrollo tiene 200 páginas. El nuestro tiene 1600.
Esto, desde luego, lo que tiene que ver es con una cosa. Nos interesa resaltar un aspecto, no es la paja que contiene, la dificultad que significa, el enredo en que consiste ese plan del gobierno. Sin embargo, eso no quita que tenga una cantidad de cosas de suprema importancia para nosotros, para los trabajadores, para el pueblo en general, y que haya que desentrañarlas, y dentro de todo ese bosque haya que encontrar realmente qué es lo más importante de ese plan. Nosotros sacamos unas ideas en general, unas especies de tesis sobre qué contiene el plan de desarrollo, cuáles son sus líneas generales, en qué consiste, a qué apunta. Y me voy a permitir leérselas rápidamente. Uno es que el plan profundiza los males que mantienen a Colombia en el subdesarrollo y el estancamiento económico y en la miseria a millones de personas. ¿Cuáles son esos males fundamentales? Uno, desde luego, la dominación imperialista de los Estados Unidos y la opulencia de una minoría oligárquica capitaneada por un reducido grupo de conglomerados económicos, los grupos Aval, Gilinski, Santo Domingo, Ardila, Lule, etc. Reitera la sujeción del país a los dictámenes de los organismos multilaterales, es decir, del FMI, del Banco Mundial, etc. Sienta las bases, que lo señalé al principio, el plan sienta las bases para la implantación de las reformas contra los asalariados y las clases medias. ¿Qué reforma? Reforma laboral, pensional, tributaria, de salud, a la educación, a la rama judicial. Reformas que vienen exigiendo el capital financiero, los organismos multilaterales y la gran oligarquía colombiana. El plan le depara a Colombia el papel. Lo ha sido por mucho tiempo los gobernantes de nuestro país, pero lo declara así el plan de ser el peón de brega de los Estados Unidos dentro de esa lucha global que existe hoy en el mundo entre las grandes potencias. Los gobernantes colombianos, eso para nadie es un secreto. Ustedes acaban de ver además cómo los tratan los gringos, ¿no? Entonces Duque le rinde pleitesía y Trump le da una patada en el trasero, ¿no? Le dice: usted no está haciendo nada por nosotros en lo de las drogas, y Duque se fue a rendirle pleitesía iniciado el gobierno. Y en el plan lo vamos a ver. Esto que estoy señalando lo extraemos de aspectos que señala el plan que voy a tratar de mencionar, al menos rápidamente voy a mencionar las cosas fundamentales. Dice, el plan señala que la seguridad nacional de nuestro país está en peligro por la presencia de potencias extrahemisféricas y por el rol que juegan algunos estados cómplices del terrorismo, lo llaman dentro del plan, obviamente para referirse a Venezuela, para referirse a Cuba, para referirse a Nicaragua, fundamentalmente. El plan contiene una embestida ideológica para apuntalar los pilares económicos, jurídicos, religiosos, políticos del régimen: el Estado de Derecho, el imperio de la ley, la participación, la defensa de las minorías, todas cosas ideológicas, pero que en realidad no atinan a la defensa ni de minorías, ni de la convivencia, ni de la paz, etc. Bueno, predomina el continuismo, las políticas fundamentales. Usted coge el plan de desarrollo, ¿qué cambios fundamentales hay en la política agrícola, por ejemplo, o en la política industrial? Bueno, el plan no tiene política industrial, de ninguna parte lo menciona realmente. De vez en cuando habla de algo de la cuestión agrícola, es exactamente lo mismo que se ha hecho desde estos últimos años, que se han conocido como los años de la globalización, o de la apertura, o de la internacionalización de la economía. El plan se basa en una cosa a la que se tienen que atener todos los gobiernos en el país, y lo declara en la parte de la característica
de las características macroeconómicas que llaman del plan de desarrollo. O sea, la consistencia macroeconómica, los grandes datos, cuánto va a ser el crecimiento del producto, cuánto va a ser la inflación, cuánto las exportaciones, etcétera, etcétera. En todas está presente, y en las políticas sociales, etcétera, un aspecto que es el compromiso del gobierno con la llamada sostenibilidad fiscal, con la responsabilidad fiscal, con la regla fiscal, el marco fiscal de mediano plazo, el marco de gasto de mediano plazo. ¿Qué son, en últimas, de qué se trata todo eso? De una sola cosa, es que toda la política económica, toda la política social atine a que el país cumpla estrictamente el pago de la deuda. Es decir, eso es la sostenibilidad fiscal. Usted lo dicen en algunos estudios, dicen un sistema de salud sostenible es un sistema de salud que pone como prioritario el pago de la deuda. Es decir, que no presta demasiados servicios de tal manera que no atente contra el cumplimiento del pago de los intereses y del capital de la deuda pública interna y externa, ¿no? En general, porque ahora prácticamente no hay ninguna diferenciación muy clara en eso, porque mucha parte de la deuda interna del país es en realidad deuda externa. En este sentido, el país emite bonos, por ejemplo, a un interés específico y lo compran fondos de inversión que son extranjeros pero que operan en Colombia. Entonces eso aparece como deuda pública interna, pero en realidad es deuda pública externa. Y todo lo que tiene que ver con la regla fiscal, con la sostenibilidad fiscal, se refiere a ese punto. Se van a incrementar los salarios del sector público. ¿Hasta dónde? Bueno, ahorita estamos en negociación del sector público. Ustedes saben eso, los sindicatos del sector público, de lo que se llamaban antes los empleados públicos, que ahora tienen bajo un decreto, el decreto 160, una especie de negociación, porque no es propiamente una negociación colectiva, con todas las garantías que esta debe tener. Están negociando, pero usted coge el decreto 160 en el cual se basa la negociación del sector público y lo primero que dice es que no se puede ir contra las definiciones presupuestales porque no puede atentar contra la sostenibilidad fiscal, que no se puede fijar la estructura de la nómina, es decir, que no se puede negociar nada. En general, los trabajadores prácticamente en esa negociación no pueden hacer nada. Todo tiene que... Una política fiscal, una política social de subsidios a los servicios públicos no puede ampliarse demasiado, por el contrario, hay que constreñirla aún más porque puede atentar contra la regla fiscal. Y la regla fiscal, en síntesis, ¿qué es? Es que el país tiene unos ingresos y tiene unos gastos. ¿Sí? Si los gastos, que es nuestra situación, son mayores que los ingresos, pues tenemos un déficit que se mide en relación con el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto nuestro ronda los 1.000 billones de pesos, es decir, algo así como unos 340.000 millones de dólares. Y entonces nos gastamos presupuestalmente más de lo que nos ingresa. Entonces tenemos un déficit que puede ser el 2% del PIB, ahorita estamos en más del 3% del PIB, y en un documento que le presentan todos los gobiernos al Congreso hasta el 15 de junio se establece la regla fiscal, y la regla fiscal dice: en los próximos 10 años el déficit tiene que ir bajando hasta que llegue en 2022 al 1% del PIB. Eso lo han ido relajando y ya incluso la de este año la acaban de relajar, y siempre va a ser así porque tienen que obtener más deuda, pagar más deuda, pero para poder acercarse a esa meta de la regla fiscal, para que se pueda pagar la deuda, pues hay un camino que es el que utilizan. Pues el de los gastos, el único que no podemos tocar es el de la deuda, pero la educación sí la podemos tocar, la salud también, las pensiones también, los salarios también. Esa es toda la ciencia de la sostenibilidad fiscal y de la regla fiscal, y a eso se atiene dentro de lo que llama este plan de desarrollo su consistencia macroeconómica, se atiene a eso, y eso pues es heredado de Santos, heredado de Uribe. En eso no se diferencian, ellos se agarran a fondo por otras cosas
que en el fondo es por quien le administra los negocios a la oligarquía y al capital financiero nacional e internacional, y no por quien defiende los intereses del país o de los trabajadores, etc. El fondo de la pelea es qué cuadrilla de la oligarquía, qué facción de la oligarquía administra los negocios, qué facción de la clase política administra los negocios de la oligarquía. Pero las políticas en general esenciales son más o menos las mismas. Bueno, por lo tanto, es un plan que no contempla ningún objetivo ambicioso de desarrollo económico, agrícola, industrial, etc. Y tiene unas cosas nuevas de las que habla, ustedes lo han escuchado, que la economía naranja, y usted se va a ver dentro del plan de desarrollo eso qué significa, y eso no significa realmente nada, ¿no? Porque el gobierno dice, mi plan es la economía naranja, y entonces usted dice, bueno, entonces ahí va a haber un poco de cosas de lo que el gobierno llama la economía naranja, eso va a tener un presupuesto de inversión gigantesco, las empresas privadas van a invertir en eso, paja, eso no existe por ningún lado. Pero, ¿qué es la economía naranja para que lo hable claridad? Voy a entrar en ese punto cuando hable de eso, pero por ahora voy a señalar esto. La economía naranja es una economía, el gobierno la define como todo lo que tiene que ver, digamos, con la innovación, con la cultura, con la administración del patrimonio cultural, material e inmaterial, con la producción audiovisual, con el cine, con las artes escénicas como el teatro, ese tipo de cosas, como las tradiciones culturales de las regiones, ¿no? Digamos, si usted comercializa un video, una película con base en el Carnaval de Barranquilla o en la Feria de Cali o en cualquier cosa de estas, eso entra dentro de lo que llaman la economía naranja, pero también un invento de software, de programas de computador, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la innovación y este tipo de cosas, todo eso lo meten dentro de la economía naranja, ¿sí? Bueno, bueno, el plan sienta, y este es uno de los aspectos en los que realmente pensamos profundizar, sienta las bases para abaratar hasta lo indecible la mano de obra y arrebatarles derechos a los proletarios, en medio de que eso sí llena, por todas partes habla de trabajo decente. Pero cuando usted va a ver cómo es el cuento del trabajo decente, entonces es arrebatarles derechos a los trabajadores. Está consignado en el plan. El plan tiene un aspecto ideológico con el cual se justifica el despojo de los derechos a los asalariados y a las clases medias, a los pensionados, culpándolos de que por sus supuestos privilegios hay un poco de gente desamparada en la vejez, en el desempleo, en la pobreza. Esto es muy importante porque el plan habla de equidad. Entonces, cualquiera le pregunta, bueno, ¿y qué es la equidad? Pues uno dice, no, pues la igualdad, que todos más o menos seamos parejos. No, la equidad dentro de los documentos del Fondo Monetario, del Banco Mundial o dentro del Plan de Desarrollo tienen que ver esencialmente con una cosa, es quitarles derechos a los asalariados, a las clases medias, en beneficio del gran capital, pero diciendo que es para favorecer a los más pobres, es decir, quitarles a los pobres para darles a los miserables, pero para beneficiar realmente al gran capital. Se trata de eso. Entonces dice, ¿por qué hay tan pocos pensionados en el país? Es que de la gente que llega a la mayoría de edad, más del 60, cerca del 70% no tienen una pensión. Dice, ¿por qué? Porque es que los pensionados tienen muchos privilegios. Hay un sistema que es el del régimen de prima media de Colpensiones, lleno de privilegios. Entonces, eso es lo que llaman la equidad. Y en eso porque a veces, muchas veces, incluso en algún medio sindical, eso se adopta el lenguaje que van imponiendo los organismos multilaterales y los patrones. Entonces, cuando hablan de equidad, realmente hablan de eso, ¿no? El desempleo, ¿por qué hay tanto desempleo? Porque, bueno, cosas admirables, como que es que el salario mínimo en Colombia es demasiado alto.
es altísimo, y lo vamos a ver, y eso lo sostiene. Y parte fundamental del plan de desarrollo en estos aspectos habla de eso. ¿Sí? El problema es que ahora hay que tener es un piso de protección social y no pensar tanto en el cuento del salario mínimo, porque pues, eso es demasiado alto. Eso, la OCDE a la que nos matriculó Santos y que en este plan de desarrollo Duque dice que tenemos que mantener nuestra presencia, fortificar la presencia del país en la OCDE. La OCDE nos dictaminó eso, que es que el salario en Colombia es demasiado alto. Ellos tienen una teoría. Ellos tienen una teoría que consiste en señalar. Voy a abordar ese punto de una vez. Consiste en señalar que el salario promedio en el país, o sea, usted suma uno con, digamos a grandes rasgos, ¿no? Usted suma uno con otros los salarios, da un salario promedio, ¿no? Cogemos los salarios de los que todos, que no son muy altos, de los que estamos aquí, lo promediamos y sacamos un salario promedio. Entonces dice el gobierno, pero que el salario promedio está aquí y el mínimo está muy pegado. Para la OCDE y para los patrones, eso no quiere decir que es que el salario promedio es una miseria en Colombia, que los colombianos ganamos muy poco, sino que el mínimo es demasiado alto. Y por eso está pegado al salario promedio. Pero peor aún, dicen, hay regiones donde el promedio está por debajo del mínimo, en la costa pacífica. Usted va a la costa pacífica, entonces saca salarios promedios y no le dan 828, 116 que vale el mínimo hoy, sino le puede dar 500 o menos, 400. Entonces, peor aún, el salario promedio en la costa pacífica es más bajo que el mínimo. ¿Cómo será de alto el mínimo? ¿Cierto? Entonces usted dice, pongamos un salario mínimo distinto en la costa pacífica. Buenaventura, en Tumaco, ¿sí? El resto, en Quito, pongamos un salario mínimo más bajo, regional, establezcámoslo por regiones. Eso no solamente desde luego baja el salario mínimo allá, ya no rige la ley de salario mínimo, rige un nuevo salario mínimo allá, sino que lo baja en Cali. Porque entonces usted manda a las industrias para allá, y más si estamos hablando de exportar o de maquilar o de lo que sea, pues el patrón las monta en Buenaventura y eso genera mayor desempleo aquí, bajan los salarios en Cali. O sea, es una forma de bajar los salarios en general cuando hablan de... Y lo mismo dicen, la brecha, porque esa es otra cosa. Pero después hablo de ese tema, voy a acabar los puntos estos que tienen que ver con el... No. Bueno, sobre texto de la equidad, ya mencionamos qué quiere decir la inclusión, la focalización, todo eso de ese lenguaje se están llenando todos los documentos hoy en día. Se busca excluir a millones de personas de las políticas e inversiones sociales del Estado y entregarles nuevos filones de negocios al capital. Es decir, la política social que llaman focalizada tiene que ver con quitarles derechos. ¿Agua? Tiene que ver con quitarles, reducir aún más la ínfima política social que hay, los subsidios de servicios públicos, etcétera, y focalizarla. O sea, ahora están diciendo, es sacar a la persona de la vulnerabilidad, o sea, de los que están en la extrema pobreza, sacarlos a que se conviertan en pobres, y de ahí para que den el salto a la clase media. Y como ahora es tan fácil ser de clase media, porque la clase media empieza a los 450.000 pesos de ingresos, entonces todos salimos de la pobreza demasiado fácil, y de ahí saltar a la riqueza también, pues no tiene mayor inconveniente. El plan contiene también un atentado contra las finanzas territoriales, y en particular una exigencia a las entidades territoriales, es decir, a las ciudades intermedias, a los departamentos, para que carguen más de fiscal tributariamente a la población, ¿no?
incluye eso una reforma de dos recursos que son, digamos, los más importantes de las regiones, que son el Sistema General de Participaciones, que es la parte del presupuesto nacional que se les envía a las regiones, un porcentaje, para que atiendan educación, salud, saneamiento básico, etc. Y otro es el Sistema Nacional de Regalías, que es la parte que les otorga el Estado a las regiones con las que se pueden quedar, donde hay yacimientos de hidrocarburos, minas de carbón, pasa el oleoducto, hay una refinería o hay un centro de acopio de combustibles, etc. Otro aspecto del plan es que contempla un gigantesco proyecto de privatización. Fíjense ustedes, aquí todavía hay cosas para privatizar. Y eso que le han dado, pues, de lo lindo, ¿no? Vienen privatizando desde el 90. Sin embargo, por ejemplo, pues ahí está Ecopetrol, ¿no? Ecopetrol tiene privatizado el 11.5 de sus acciones y queda el 8.5, el 9.5, tiene el 10.5, el 9.5 está ya por ley autorizado que lo vendan a cualquier momento, pero la exigencia de las multinacionales, de los gremios económicos, es que se venda totalmente Ecopetrol. Y hay van a concentrar, el plan lo dice así, en una bolsa que va a manejar el Ejecutivo todo. Y es lo material y lo inmaterial, y son los museos, y son las bibliotecas, ese es, digamos, el patrimonio cultural también, lo entran para volverlo por acciones, para vender, para suprimirlo, para fusionarlo, para todo como lo hizo Uribe. Eso funciona de varias maneras. Una de las maneras es con las facultades extraordinarias que le da el plan de desarrollo a Duque, al presidente. Bueno, lo otro es que fortalece aún más a la rama ejecutiva del poder en desmedro de las otras ramas de la legislativa y la judicial. No es que nosotros defendamos esos pilares del Estado social de derecho que llaman, no, pero es importante señalar ese fenómeno, ¿no? Y es que hay una reconcentración del poder en el Ejecutivo. Por ejemplo, ¿qué significa que le den facultades extraordinarias al gobierno para definir sobre todo lo que tiene que ver con las empresas estatales? Pues quitarle facultades al Congreso, por ejemplo. ¿Qué significa que minimicen la rama judicial y que ya en una región apartada no se establezca un juzgado, sino que se cree un sistema alternativo de justicia que lo maneja el terrateniente del pueblo o el cacique local? Vamos a hablar de eso más adelante. Bueno, ese es el siguiente punto, que privatiza, apunta a sistemas alternativos judiciales, y la pronta y cumplida justicia de la que se ufana el régimen queda para unos pocos, para que les resuelvan los problemas de los lanzamientos al capital financiero, a los que se atrasan en las cuotas de vivienda, y los problemas que a diario sufre la población de toda clase de problemas de inseguridad, de atropello en una cuestión laboral, etc., sea una cosa que no le interese al Poder Judicial. Bueno, lo otro es que el plan, como les decía, para meterse en esas páginas, está construido en un lenguaje confuso, farragoso, repetitivo, lleno de palabrería. Y por otra parte, el plan refleja la mentalidad burocrática, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, dicen la lucha contra la corrupción. Y entonces dentro del plan están las entidades que hay en Colombia para luchar contra la corrupción, y no me lo creen ustedes, hay como 25. O sea, eso es una expresión de la corrupción del país, tantas entidades que hay contra la corrupción, además porque esas entidades se crean mediante clientela para nombrar a alguien. Necesitamos a alguien darle un puesto, entonces creemos una comisión local contra la corrupción. O sea, eso es lo que expresa ese fenómeno. Y entonces usted
recorre el plan de desarrollo y habla de consejos, de sistemas, de subsistemas, de instancias, de ecosistemas, para hablar ahora digamos, de la estructura de una entidad pública. Entonces hablan del ecosistema de esa entidad, ¿no? Que el ecosistema además no tiene nada que ver con eso, el ecosistema tiene que ver con los seres vivos y no más, y su relación con el ambiente en general. Tienen unidades, protocolos, matrices, marcos, etcétera, etcétera, palabrería. Bueno, el plan desde luego no podía esperarse otra cosa, distorsiona las causas de la situación del país. En el plan, en la propia introducción del plan se dice que los dos problemas más graves que tiene Colombia son la violencia y la corrupción. Claro, a uno incluso, a una persona desprevenida, pues le puede sonar, y en realidad todos estamos hartos de la corrupción y de la violencia desde luego, pero decir que esos son los principales enemigos de la equidad y del progreso del país es una falacia y se utiliza para engañar a la gente, porque la violencia es un síntoma de otros problemas que hay en el país. Por ejemplo, millones de campesinos desplazados, ¿quién los desplaza fundamentalmente? El poder terrateniente. El problema como tal es la violencia. El problema es el poder de los terratenientes que recurren a la violencia para despojar a los pequeños, a los medianos campesinos de sus tierras. ¿Sí? El problema de la corrupción es otro problema. Entonces dice, claro, uno de los problemas graves del país es la corrupción. Es cierto, estamos asqueados de la corrupción. Pero es que la corrupción acaso es una anomalía de este régimen. Es como unas ovejas descarriadas que hay por ahí que son corruptas, o es que la naturaleza misma del régimen tiene ligada a ella como uña y carne la corrupción. Es decir, un régimen que se basa en la apropiación privada del trabajo social, un régimen que se basa en que una minoría de magnates lo tiene todo y una inmensa mayoría está desposeída. Un régimen que estimula el logro individual, cada uno por su lado, sacando a codazos al de al lado, porque eso es lo que dicen, lo que se dice aquí, ¿no? Es decir, aquí uno triunfa, la gente triunfa sobre la base de sus méritos individuales, que desecha la unión, la fuerza colectiva de la gente, ¿cierto? Entonces, el régimen de por sí es corrupto. Un régimen que se basa en que vienen unas empresas petroleras norteamericanas a competir por unos yacimientos, o que van a instaurar, como lo señala el plan de desarrollo, la explotación de yacimientos no convencionales de petróleo y de gas, o sea, el fracking, ¿sí? Y esas compañías vienen a pelearse esos filones de riqueza. Lo hacen mediante corrupción, o no compran las licitaciones, compran a los funcionarios, etc. ¿Sí? Porque esa es la naturaleza del régimen, no porque ese problema, ese sea el problema como tal, sino que la corrupción expresa, es una de las expresiones del régimen, como es la pobreza de la mayoría, etc. ¿Sí? Como es la desigualdad, etc. ¿Sí? Son muy encomiables, es muy encomiable luchar contra la corrupción, y hay que denunciar a cada miserable que se robe la plata de la salud, pues hay que denunciarlo. Pero decir que eso lo vamos a acabar y que vamos a centrar la política en la lucha contra la corrupción, eso es falso. Y además la lucha contra la corrupción, si ustedes se dan cuenta, es una cosa completamente selectiva. Siendo grave el problema de Odebrecht, aquí hubo un problema mucho más grave, que es el de Reficar, pero como están metidas unas compañías gringas, entonces a ese no se le hace tanto escándalo, pero en lo de Reficar están comprometidos $8.000 millones que se robaron para construir la refinería de Cartagena.
y que se la robaron ¿quiénes? Los ministros de Hacienda, lo más algranado de la oligarquía colombiana. Y ese escándalo ha palidecido frente al de Odebrecht. Entre otras cosas, al de Odebrecht le dan más vuelo porque es una multinacional brasilera aquí tercermundista, y los gringos dicen, si sacamos ese competidor de ahí mejor, entonces sacamos fiesta sobre que eso es una cosa completamente corrupta. Y claro que es corrupta, no estamos discutiendo que no sea así, pero es una cosa selectiva y no se señala exactamente cómo es el asunto. Algunos dicen que es que, para acabar con ese punto también, porque es esa parte ideológica del plan de desarrollo, sé que es que en otros países civilizados, yo he oído a alguna gente que dice, en los países civilizados un escándalo de corrupción como este no existe, baja. Que los parlamentarios en otros países no son como los de aquí. En los Estados Unidos hay una cosa que se llama el barril de los puercos. Exactamente así se llama, el barril de los puercos. En inglés, se llama el barril de los puercos. ¿Qué quiere decir? Que a cada parlamentario le toca una parte de lo que aquí llamamos mermelada, ya le dan un nombre peor. Se llama el barril de los puercos. Se dice, tenga esta plata del presupuesto para usted y manéjela en la región y haga política con eso. Y hay casos de cómo se utilizan esos fondos, entre muchos de congresistas norteamericanos que lo utilizan, el grueso de eso, para entregarles a las grandes compañías multinacionales norteamericanas, por ejemplo, de la industria militar, ¿sí? Gringa. O sea, eso no es porque que aquí la corrupción no, y que en los países civilizados, que llaman civilizados los Estados Unidos, pues, los de la bomba atómica. Entonces, esa es una distorsión, ¿no? Claro, a la oligarquía le interesa, claro, ellos no van a decir que el problema aquí es que del trabajo de la inmensa mayoría, de la pobreza de la inmensa mayoría, se lucra una minoría. Entonces, claro, interesa distorsionar ideológicamente el punto y decir son la violencia, es la corrupción los principales problemas del país, como decir hay desempleo porque los empleados tienen muchas garantías, hay mucha prima, mucha cesantía, mucha cosa de esa, ¿no? Mucha convención colectiva todavía. Entonces el primer pacto de los 20 y pico de pactos, pero de los estructurales, es el pacto por la legalidad. Y desde luego lo primero que aparece es que hay que hacer una alianza contra la corrupción, que hay que disolver los restos que queden de grupos en armas, que hay que desarrollar lo que llaman el poder blando del país. Que hay que transformar estratégicamente la seguridad nacional. Y entonces el gobierno hace un diagnóstico cuando señala que hay un problema de cuáles son los aspectos que atentan contra el progreso, contra el emprendimiento, contra la equidad en el país, contra los objetivos del plan de desarrollo. Entonces fíjense que todo esto son distorsiones de lo que en realidad las causas de los problemas. Entonces, la criminalidad transnacional, claro, eso es un problema. Nadie está de acuerdo con la criminalidad, con la trata de personas, o de armas, o de explosivos, o de drogas, etcétera, etcétera. La migración masiva e irregular, que es fundamentalmente la migración de venezolanos. Que entre otras cosas eso lo están utilizando de dos maneras. Primero lo utilizan para explotarlos, entre otras cosas en empresas como la de economía naranja. Yo no sé si aquí en Cali en Bogotá hay una empresa que se ha hecho muy famosa, no sé si aquí la de ella, que se llama RAP. Eso lo llaman, esos son lo que ponen de ejemplo de economía. Eso es un ejemplo de economía naranja, por ejemplo.
ahí utilizan trabajadores venezolanos, y eso lo muestran como una de las cosas de emprendimiento, que eso es una empresa que hoy en día vale $1.000 millones y que la empezaron unos muchachos muy inteligentes. ¿En qué consiste? No cumplen ninguna norma laboral. El trabajador pone su bicicleta o pone su motocicleta, al de la bicicleta le estaban pagando en Bogotá por hacer una encomienda, llevar un mandado, sacar un mercado, ir a llevar una pizza a una casa, 3.500, que ya tuvieron que hacer una manifestación porque se lo rebajaron a 2.700. Y esos son los ejemplos de economía naranja, pero me refería a la migración masiva e irregular. Entonces utilizan trabajadores venezolanos. Entonces por una parte los utilizan para explotarlos a ellos y para bajar el costo de la mano de obra en Colombia, porque eso presiona también hacia abajo el costo de la mano de obra de los trabajadores colombianos, pero a su vez promueven también la xenofobia contra los venezolanos, ¿cierto? Hacen el doble juego, lo utilizan para explotarlos a ellos y para bajar la mano de obra del trabajador colombiano, pero a su vez crean cierto odio contra ellos en los medios de comunicación y todo esto para que el colombiano también ya le sume a lo de la violencia y a la corrupción otro problema de su desgracia, que son los venezolanos. Entonces ya encuentra uno a veces trabajadores que la propaganda mediática que llaman no los deja razonar muy bien, que ya están diciendo es que mi problema no es el patrón, sino es que hay mucho venezolano que están contratando irregularmente. Entonces, con eso, fíjense que todas estas cosas instigan a la gente a irse contra ella misma, ¿no? El comerciante que le va mal, el que tiene la culpa es el vendedor ambulante o estacionario que se le parquea al frente, el que no gana pensiones porque el pensionado es un privilegiado, el que no tiene empleo es porque el que está empleado gana un salario muy alto y tiene prestaciones sociales. Que choque el pueblo, claro. Las verdaderas causas, claro. Y perdone el comentario, pero nosotros ¿hasta cuándo vamos a seguir así? Porque el Estado siempre promueve diversos conflictos sociales entre una clase social para evitar que enfrente el enemigo verdadero. Sí, es mi pensamiento. Tenemos que seguir luchando contra eso. ¿Hasta cuándo? Hasta que toque, hasta nuestro último aliento, para que la gente entienda que así no es, que esa no es la causa de su problema, ¿cierto? Que eso, las cosas que hemos venido diciendo, fíjense que sobre cada aspecto hay una distorsión de la realidad, ¿sí? La violencia, la corrupción, los salarios altos, todo desde luego para esconder obviamente los grupos económicos poderosos del país, que son los que manejan la economía, no van a decir no, es que la culpa es nuestra, y ellas además son los dueños de los medios de comunicación. Entonces en el país de Cali o en el tiempo de Bogotá no va a salir que el problema de la miseria de los trabajadores de la caña de azúcar, etcétera, tiene que ver con la concentración de la riqueza en unas pocas manos. Desde luego que no. Entonces distorsionan la realidad. Dicen que uno de los problemas grandes que tiene el país es el terrorismo y la complicidad con de algunos estados. Bueno, ese es el papel que está jugando Colombia, ya lo mencioné, por ejemplo, frente al caso de Venezuela, ¿no? Es decir, aquí Duque tiene el dudoso honor de haber encabezado a los mandatarios de América Latina en una agresión al servicio de los Estados Unidos, que eso es lo que está pasando en Venezuela, independientemente de lo que cada uno de nosotros piense sobre las realizaciones o no, sobre la naturaleza del gobierno venezolano. Lo que hay en Venezuela es una agresión imperialista contra un gobierno y un pueblo,
y en ese sentido los pueblos deben solidarizarse con el pueblo y con el gobierno venezolano, independientemente de lo que se crea sobre ellos, ¿sí? de la opinión que tenga sobre si algunas cosas no está de acuerdo con lo que ha hecho el chavismo, etc. El punto es que haya una agresión imperialista de una potencia contra un pequeño país y contra un pueblo. Ese es todo el punto y de esa manera debemos actuar. Y entonces dice que hay la intención de otros países de afectar nuestra integridad territorial. Entonces nosotros se metió el gobierno de Duque, se partió en la frontera, ¿no? a agredir al pueblo venezolano, y entonces están diciendo que es que hay otros países que quieren agredir nuestra soberanía. Y lo otro que señala es que eso es otro de los peligros. Esto lo digo es porque pareciera que fuera increíble, pero esto está en mi plan de desarrollo, en el Pacto por la Legalidad, así en esos términos como está enumerado ahí. Ahí está entre comillas, injerencia de potencias extrahemisféricas en la región. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la disputa global que tienen los Estados Unidos con potencias como Rusia o como China por el comercio, la influencia territorial, etc. Entonces nosotros decimos, nos casamos contra las potencias extrahemisféricas, nos casamos con la nación que lleva más de 100 años oprimiéndonos, saqueándonos, imponiendo las políticas que tienen a Colombia en el grado de demostración que la tienen. Ese ha sido el aspecto principal de nuestra situación. Entonces, en ese aspecto dice que tenemos que tener una diplomacia defensiva contra esas amenazas del entorno global y regional, o sea, el entorno global, China, Rusia, etcétera, y el entorno regional, Cuba, Venezuela, Nicaragua, etcétera. Y dice que la seguridad de nuestro país depende de la región y el hemisferio, que hay que fortalecer la internacionalización de la seguridad y la defensa. ¿Qué quiere decir eso? Ponernos al servicio de los Estados Unidos. Todo está planteado así en el plan de desarrollo. Y en esto de la legalidad dicen que hay que fortalecer la justicia penal militar para darle seguridad jurídica a la fuerza pública. Si alguien ha tenido seguridad jurídica en Colombia es la fuerza pública. Los que no tienen seguridad jurídica son las víctimas de los falsos positivos, ¿sí? Pero entonces hay que darle seguridad jurídica a la fuerza pública, ¿no? Y para eso dicen que hay que fortalecer la justicia penal militar. Yo me acuerdo de alguien que dijo una vez que en esos juicios de la justicia penal militar, cuando el que presidía el juicio preguntaba que cómo consideraban al sargento o al capitán o al teniente que estaba inculpado, que si lo consideraban culpable o inocente, el que presidía el juicio decía: lo que usted ordene, mi general, ¿cómo lo declaro, culpable o inocente? ¿Sí? Es decir, esa es la justicia penal militar. Si aquí hay otra casta dominante que nadie ha definido, son los militares. Es una otra casta con toda la carrera y toda la carrera. Porque se haga el eso ya no hemos visto, lo hemos vivido. Y ahí están reviviendo. Y lo otro que revive en el plan de desarrollo es esto que llaman la red de participación cívica multipropósito, es poner de agentes a la población, ¿no? Como sucedió en el gobierno de Uribe. Bueno, hay un aspecto que tiene que ver importante en el plan de desarrollo, es lo que tiene que ver con la justicia. En dos aspectos: lo que tiene que ver con los trabajadores de la rama judicial, jueces y trabajadores en general de la rama judicial, y con la justicia en sí como tal. Voy a referirme solo a algunos aspectos. Que se impongan métodos de resolución de conflictos sin acudir a la rama judicial, formular modelos diferenciados de justicia local y rural. Yo lo mencioné al comienzo, imagínense ustedes lo que eso significa. Es decir, el Estado por una parte hace varias cosas, ¿no? Porque también todo esto tiene que ver con lo de la regla fiscal.
Primero, no al ser un juzgado en una zona rural, en unas regiones apartadas, en unas cabeceras municipales de regiones grandes, pues se evita costos fiscales, por una parte. Pero por otra parte, ¿en manos de quién queda la justicia en la zona? De un consultorio jurídico. ¿Quién es el que tiene más poder para controlarlo? Porque el punto es ese. A veces la gente se dice, no, muy bueno que haya justicia, allá la gente de acuerdo a sus tradiciones locales mira cómo organiza la justicia. Pero eso es cuando usted se olvida de que en la sociedad hay clases y que en la región, en esa zona rural, hay unos poderes económicos y políticos que se imponen sobre los campesinos de la región, o sobre los maestros de la región, o sobre los jóvenes de la región, o sobre el que tenga cualquier conflicto, ¿sí? Usted volver a la inspección después de policía en la zona rural. Claro. Claro, que decide y pague. Claro. Para no hablar de curas. Bueno, otro aspecto en ese pacto por la legalidad, así como les dije de organismos contra la corrupción aquí en Colombia, lo otro que hay son organismos de defensa de los derechos humanos. Bueno, ustedes saben cómo estamos, ¿no? No voy a referirme a todo lo que está ahí, solo a estos aspectos. Un aspecto que dentro del plan hay estrategias para cada cosa. Entonces, dice que hay que regular la responsabilidad del Estado y desincentivar el abuso del derecho de acción. O sea, que aquí cualquiera que va y pone una demanda porque le robaron la bicicleta, entonces está abusando del derecho de acción. Y mucho más el que pone una tutela para que le ordenen un procedimiento médico, le den unos medicamentos que no están en el plan de beneficios, lo que antes se llamaba el POS. Entonces, dicen que la gente abusa del derecho de acción, o sea, de acudir al sistema judicial. Y que esos modelos diferenciados de justicia, de oferta de justicia, lo llaman así como mercanchifles, a partir de las condiciones geográficas, étnicas, culturales, de conectividad, etc. Claro, le ponen un adorno que con perspectiva de género, étnica, enfoque diferencial para los discapacitados. Fíjense, esta es otra cosa frente a la cual hay que prevenirse mucho, ¿no? Porque como desde luego en esta sociedad hay una marcada discriminación en contra de la mujer, por ejemplo. Las diferencias de género son totalmente ciertas, eso no es una mentira. En el salario hay una brecha de salario. Pero entonces, lo que los trabajadores no se pueden dejar engañar es con que en realidad en esos documentos del Banco Mundial, de la OCDE o del Plan de Desarrollo existe una auténtica preocupación por la situación de las mujeres. Porque no es así. Entonces usted dice, una justicia de género. Y el plan dice, ellos llaman que es transversal al plan, o sea, en todos los pactos del plan hay que tener en cuenta la mujer. O sea, eso va transversal al plan. Entonces uno dice, bueno, y si tienen tanto en cuenta la mujer, ¿por qué proponen en la reforma pensional esos mismos que le suban la edad de pensión a las mujeres? Sí, porque no se trata, y desde luego nosotros respetamos eso, decir las compañeros y los compañeros y toda esta cosa, y respetar y que la mujer, hay reivindicaciones propias que justifican la lucha particular por reivindicaciones de las mujeres. Pero confundirse con eso que en estos planes y en los documentos de las Naciones Unidas, porque a veces se recurre mucho a ese lenguaje que lo trasladan hacia el plan de desarrollo y a todos los documentos oficiales, haya una auténtica preocupación por los intereses de la mujer, es falso. Porque a la hora de la verdad, porque acabo de dar el ejemplo de las pensiones, pero en la cosa laboral también hay un problema. Ellos dicen, la OCDE cuando habla del salario mínimo, de que es demasiado alto, dice, fijarlo por regiones, o fijarlo por edad, o fijarlo por género. Entonces dice, como hay una brecha salarial entre los hombres y las mujeres, del 15 o del 17 o del 20% de lo que sea,
Entonces, como hay esa brecha, entonces, muy fácil que para crear empleo para mujeres o para jóvenes flexibilicemos, como dicen, las normas laborales. ¿Sí? O sea, en realidad no hay tal preocupación por reivindicar a las mujeres. ¿Qué pasó? Y este también quedó. Parece que se... Pero este está enchufado en la corriente. Sí, O sea que. fue como aquí el... Tal vez un poco. Esperemos a ver. ¿Dónde tienes tu cargador? Yo le dije, ay, pues es que esto se acabó. ¿Ah? ¿Dónde tienes el cargador? Toma. Está aquí en la. Yo no lo veo. Toma. Ya aprendió. Ya aprendió. Ah, Dale. ese es uno. No, es que ya necesita conectarlo. Chiquita, ¿cómo hacemos que no alcanza el cable? Espérate, yo me... ¿Quiero probarle? ¿No te sirvió? No. Compañeros, si quiere vamos aprovechando para plantear intercambio de opiniones, discusión, preguntas de lo que llevamos mientras resolvemos la tecnología. Sí, ya lo aprobaron las comisiones económicas, las terceras y cuartas que sesionan conjuntamente, o sea, las comisiones económicas. Ya lo aprobaron la semana pasada. El CBY, ya trabajó. Ya trabajaron con el CBY, sí. Ya está arreglado. Y, Entonces, la- eso es lo que no. y ahora viene para discusión de plenarias y el 5 de mayo debe estar aprobado. ¿Cómo? Una preguntita, Balear, si supuestamente en el proyecto hay 180 propuestas que ya supuestamente iniciales, que de la noche a la mañana meten esas 300 y pico. O sea, como son mermeladas, que esos puntos adicionales son las mermeladas, los ricos que van a meter pues a unos 4 años. ¿Qué se puede hacer? Nosotros legales no podemos mandar por documentos, porque es cierto, después todas las galerías, todos esos artículos que van a meter ahí. Sí, claro. Lo que, pero desde luego.